Muy buenas tardes para todos. Nosotros somos el grupo del diplomado de las TICs, conformado por Sebastián, Karen, Yuri y Marcela. En esta tarde queremos hablarles un poco de la educación en Colombia y 3 tipos de educación que podemos encontrar como las más relevantes. Doy paso a mi compañera Karen, quien nos va a dar una pequeña introducción. En Colombia, la educación se define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. En nuestra Constitución política se dan las notas fundamentales de la naturaleza del servicio educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la persona, de un servicio público que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio educativo con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. También se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. El sistema educativo colombiano lo conforman la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica, que se consta de primaria 5 grados y secundaria 4 grados, la educación media, que consta de 2 grados y culmina con el título de bachiller, y la educación superior. Ahora vamos a hablar de los 3 tipos de educación: formal, informal y no formal. ¿Qué es formal? La educación formal, también conocida como información reglada, es el proceso de educación integral correlacionado que abarca desde la educación infantil y primaria hasta la educación secundaria y la educación superior, y que conlleva una intención deliberada y sistemática que se concretiza en un currículum oficial aplicado con calendario y horario definidos, en la que se transmite en instituciones educativas y se caracteriza por ser sistematizada y por tener una organización curricular. Se imparte en establecimientos educativos aprobados en una secuencia regular de ciclos y lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas y conducente a grados y títulos. Educación informal. La educación informal, o en inglés Informal Education, es un término genérico que engloba, designa o señala a la educación recibida fuera de las instituciones educativas tradicionales. Este concepto se refiere a las varias formas de educación alternativa, como lo son la desescolarización y la educación en el hogar, aprendiendo en forma natural y espontánea a través de experimentos personales, juegos informales o reglamentados, actividades familiares y educación familiar, actividades con preceptores, actividades deportivas, aficiones, viajes, lecturas, interacción social, cursos selectivos, cursos eventualmente dictados en instituciones formales, pero que no forman parte de ningún currículo de estudios, que genera ningún diploma o atestación específica. El autodictadismo o autoaprendizaje, estudios por cuenta propia, trabajo juvenil o empleo juvenil. Los educadores informales, remunerados o no remunerados, trabajan con muchas clases diferentes de individuos y de grupos, tanto a través de planes sociales y comunitarios como a través de instituciones de bien público, fundaciones, instituciones de beneficencia, etc. La educación informal, de hecho, también se produce a través de los medios masivos de comunicación, televisión, radiodifusión, cine, revistas, periódicos, internet, así como a través de otros canales como lo son los zoológicos, museos, bibliotecas, centros sociales, ludotecas o actividades extraescolares. Por último, tenemos la educación no formal, que hace referencia a todas aquellas actividades que se llevan a cabo fuera del ámbito escolar, asimismo pretendiendo desarrollar competencias intelectuales y morales de los individuos. Se entiende como educación no formal al conjunto de procesos, medios e instituciones específicas y diferentemente diseñados, en función de explícitos objetivos de formación o de instrucción, que no están directamente dirigidos a la provisión de los grados propios del sistema educativo reglado, es decir, primaria, secundaria, posgrado. La educación no formal es un tipo de educación que va a comprender todos los procesos y prácticas que involucran a un grupo social heterogéneo,
pero cuya estructura institucional no certifica para ciclos escolarizados, es decir, que tiene una intencionalidad educativa y una planificación del proceso enseñanza-aprendizaje, solamente que esta va a ocurrir fuera del ámbito de la escolaridad. Concluyendo, podríamos decir que en Colombia existen 3 tipos de educación. La educación formal es cuando hablamos de la escuela primaria, del bachillerato, también de la universidad en sus ciclos de pregrado, posgrado, maestría. La educación informal la podríamos llevar al ámbito de cursos de cocina, cursos de inglés, cursos cortos o largos. Y tenemos la educación no formal cuando hablamos de diplomados que no dan algún tipo de escolaridad, pero que igualmente ayudan al aprendizaje del ser humano. Muchas gracias por su atención. Próximamente en nuestro canal encontrarán información acerca de la educación virtual en Colombia. Feliz resto de día.